Que ver con un comunicado de prensa que la entidad publicó recientemente, donde habla de que el campo no es el problema, sino más bien la política. Y Gabriel, queremos saber por qué ese comunicado de prensa, qué decían y por qué lo publicaron. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el Buen día. llamado. Básicamente es insistir un poco en las posturas que venimos recalcando desde hace tiempo, de que el campo está llamado a ser nuevamente el pilar económico de la recuperación del país, luego de que pase esta situación de epidemia, esta situación de pandemia, en la que el mundo continúa necesitando los productos que el campo argentino puede proveer. Y bajo esa consigna debemos generar situaciones y escenarios políticos y económicos que favorezcan y maximicen la posibilidad de producción del campo argentino, lejos de muchos planteos que hacen algunos sectores, incluso dentro del propio gobierno, de incrementar la presión impositiva que ya es asfixiante, que era asfixiante antes de esta situación de pandemia generalizada y que claramente va en contra de las necesidades que tiene el país. El país necesita producir más, generar más capacidad de ingreso de divisas, y eso es lo que puede hacer el campo, pero hay que generar un escenario favorable. Básicamente eso es a lo que alude el comunicado y dejar en claro que los problemas que está atravesando económica y socialmente el país no encuentran como agente detonante a la producción agropecuaria, sino a la ineficiencia de los gastos del Estado, que es a lo que hay que atacar precisamente. Bueno, Gabriel, hablando justamente de la presión tributaria y de los gastos del Estado, el gobierno elevó hace unos meses, cuando asumió, las retenciones y llevó las de la soja al 33%. Después se dijo también que iba a haber devolución de esos 3 puntos porcentuales adicionales a los productores de menos de 1.000 toneladas. ¿Se sabe algo de ese esquema de devolución de retenciones? Mira, la última consulta que hemos podido realizar bajo este sistema online ahora ha sido con el ministro Basterra, quien nos dijo que en definitiva la persona que estaba encargada del diseño de este mecanismo de compensación, de devolución, estaba con una indisposición de salud, estaba con algunos problemas respiratorios, probablemente influenciados por toda esta situación del coronavirus, de manera que no se ha podido avanzar. Pero más allá de esto, a ver, yo no quiero usar la palabra excusas, causas, nosotros descreemos absolutamente de la finalidad de devolución de estos procedimientos. Nosotros desde un principio hemos dicho que esto apunta a un incremento de la presión tributaria y que va en contra de lo que el país necesita en definitiva. Y volvemos de nuevo siempre a lo mismo. Tenemos que transitar un camino de reducción de la presión impositiva. Y si realmente se quiere favorecer o no perjudicar tanto a un sector dentro de la producción, bueno, simplemente no le quiten en lugar de quitarles para después iniciar un camino de devolución. No tiene sentido y genera nada más que más burocracia, más costos administrativos, y todo eso va en contra, en definitiva, de lo que estamos pregonando. ¿Tuvieron contacto los referentes de la mesa de enlace en los últimos días? ¿Están de acuerdo respecto de la postura sobre este tema? Perdón, se cortó justo la pregunta. Te consultaba si tuvieron alguna reunión los referentes de la mesa de enlaces y sobre este tema tienen una postura en común, y en tal caso, en el último contacto que hayan tenido, ¿qué fue lo que hablaron? Bueno, nosotros venimos manteniendo dentro de la comisión de enlace reuniones, diría que permanentes, semanales, y muchas de estas cuestiones lógicamente se discuten, se conversan. Hay diferentes posturas, ya sabemos que hay entidades que están detrás o ven con mejores ojos esto de la segmentación de retenciones. Nosotros básicamente como CRA consideramos que las retenciones no deben existir directamente y que todos estos mecanismos en definitiva generan nada más que más vericuetos administrativos y democráticos y de costos, que más allá de los intentos democráticos de distribución, de redistribución, terminan siempre redundando en un incremento de la presión impositiva.
repetimos, si realmente se quiere motivar, incentivar la producción de algún sector que esté desprotegido, bueno, hay que reducir la presión impositiva y no buscar quitarle a uno para darle al otro. Bueno, pero una vez instalado el mecanismo y hecha la promesa oficial, sería conveniente que por lo menos esos 3 puntos porcentuales se devolvieran, ¿no? Que se instrumentara el mecanismo. Pero está quedando en evidencia lo que decíamos en un primer momento, que esto tenía una finalidad puramente recaudatoria y no de redistribución. Ujú. Bueno, Gabriel, otro tema tiene que ver con esta carta de entidades de la cadena agroindustrial que elevaron al canciller Felipe Solá hablando de la posición argentina respecto del Mercosur, carta que no firmó CRA, creo que tampoco la firmó la Sociedad Rural Argentina, tengo entendido. ¿Por qué CRA no adhirió a ese documento? Porque nosotros tenemos hecho un pedido de audiencia al canciller Felipe Solá, justamente para transmitirle nuestra preocupación por esta situación de virtual separación de las negociaciones con Canadá y demás en materia comercial dentro del Mercosur. Y nos parecía que podía generar una confusión el adherir a esta carta porque daba la impresión de que ya estaba por saldada la duda y realmente lo que nosotros queremos hacer es transmitirle en persona al canciller nuestra preocupación y nuestra visión y a la vez escuchar cuáles son las explicaciones sobre las cuales se ha tomado esta decisión. Bien, no es que estén en desacuerdo con lo que decía el documento en sí mismo. En tanto y en cuanto manifiesta la preocupación y los riesgos que puede sobrellevar la comercialización de productos agropecuarios argentinos con el resto del mundo, no. Entendemos que no es una estrategia esta carta que esté de acuerdo con lo que anticipadamente habían realizado las entidades integrantes de la Comisión de Enlace de este pedido de audiencia urgente al canciller Solá. Ujú. Bien, ¿y por qué mantenerse al margen de la carta? Digo, podrían ir por un lado con la mesa de enlace y al mismo tiempo participar de esta iniciativa de la cadena agroindustrial, ¿o no resulta conveniente, según ustedes? Es que en virtud de la redacción propia de la carta nos daba la impresión de que adherir daba por saldada justamente la intención de reunión con el canciller. Y lo que nosotros queríamos y pretendemos es poder discutir en persona los riesgos y escuchar las explicaciones justamente que tiene el canciller en esta materia. Nos parecía que el contenido en sí de la carta daba por saldada esa preocupación.